Muchachos, bueno, pues primeramente saludándolos muy especialmente en este día viernes. Teníamos nuestro encuentro de forma virtual, pero bueno, por algunas circunstancias y por unas capacitaciones y el foro que se va a realizar en la localidad de Usme, entonces se cambia la dinámica para este viernes. Por tal motivo, les voy a enviar esta ayuda pedagógica para poder explicarles más o menos lo que vamos a ver en nuestro encuentro virtual. Primeramente, pues pongamos este momento en la presencia de Dios. Digamos juntos, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Bueno, muchachos, entonces tenemos como propósito identificar la estructura de los árboles filogenéticos. Tenemos como fecha del día de hoy 18 de septiembre del 2020. Dentro de la investigación que yo les había pedido que realizaran, les solicité que investigáramos algo sobre los árboles filogenéticos. Espero lo hayan realizado. Tenemos dos preguntas en el listón y básicamente una es muy conceptual, es poder identificar qué es un árbol filogenético y la segunda, pues cuál es su importancia en la biodiversidad. Básicamente, chicos, un árbol filogenético es una representación gráfica sobre la historia de todos los organismos que existen, desde un antepasado común hasta los individuos que existen actualmente o hasta los descendientes actuales. Todos estos individuos se encuentran clasificados en un orden taxonómico y este orden taxonómico se clasifica en estos árboles filogenéticos. Pero resulta, muchachos, que los árboles filogenéticos también tienen otra verdad adicional y es que son hipótesis. Son hipótesis. Estas representaciones han revolucionado el estudio de la biología evolutiva, ya que permiten establecer y definir una especie, probar diversas hipótesis evolutivas, como ejemplo la teoría endosimbiótica y también cómo se originó uno de los virus más mortales de la historia de la humanidad, como lo es el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Ya que permiten establecer y definir una especie, probar diversas hipótesis evolutivas, o sea, posiblemente pasaría esto, pasó esto o sería esto. ¿Cómo lo es la teoría endosimbiótica? Entonces, para los que no conocen cuál es la teoría endosimbiótica, les pido que pues la investiguen a profundidad. Todos esos términos que sean un poco inconclusos y que como que no reconozcamos, es importante echarles una leída. Pero yo les cuento algo básico. La teoría endosimbiótica plantea que los individuos complejos que nacen de esas arqueobacterias o bacterias ancestrales fueron producto de que muchas de ellas eran mucho más grandes que otras y se depredaron, por decirlo así, aunque no tenían ningún sistema de digestión o algún sistema complejo ya en la que digirieran estas células, por decirlo así, devoradas, terminaron habitando dentro de las células más grandes y se convirtieron como en una evolución. Entonces dicen que posiblemente el núcleo, la mitocondria, el cloroplasto, eran otro tipo de células procariotas, pero que en su momento al unirse en unas con otras, pues se generó como una evolución y un ser más complejo como lo es una célula eucariota. Y también evaluar, ejemplo, el origen de enfermedades como lo es el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, se cree según la ciencia porque no es algo totalmente exacto, ¿sí? Algunos textos hablan de que esta enfermedad proviene de África, pero digamos que muchos científicos coinciden en hablar de que es un virus transmitido entre los primates o entre los todo el género Homo, básicamente por tener relaciones sexuales con individuos del mismo sexo. Recordemos algo importantísimo que está aquí, voy a intentar agrandar un poquitico esta imagen acá, sobre los reinos y algunas clases, como para recordar términos.
Entonces recordemos que hay 5 reinos: el monera, el protista, el fungi, el vegetal y el animal. Pues quiero en este momento, antes de darles estas características, dejarlos con el siguiente video educativo. Ya nos vemos. La taxonomía es la ciencia que se encarga de la clasificación de los seres vivos. Aristóteles fue el primero en clasificar a los seres vivos en dos grandes reinos, el reino Plantae o reino de las plantas y el reino Animalia o reino de los animales. Carlos Linneo en 1753 fue el primero en proponer un sistema para clasificar y nombrar a los seres vivos, tomando en cuenta sus características físicas. Dicho nombre es en latín para que fuera universal de acuerdo a su género y especie. A esto se le llamó sistema binominal. Después del desarrollo del microscopio, vino consigo un tercer reino, el reino protista, conformado por los microorganismos, propuesto por Ernest Haeckel en 1866. En 1938, Herbert Kupelman propuso un reino independiente al protista llamado reino monera o reino de las bacterias. La diferencia más significativa entre un protozoario y una bacteria es que las bacterias su tipo de célula es procariota y los protozoarios su tipo de célula es eucariota. En 1969, Robert Whittaker separó a los hongos de las plantas, formando así un quinto reino, el reino fungi o el reino de los hongos. Y finalmente, en 1977, Carl Woese clasificó a los seres vivos en 3 dominios. Todos los seres vivos venimos de un ancestro común, que fueron los primeros seres vivos que existieron en el planeta. De aquí se desprende el primer dominio, que es el dominio de las arqueobacterias o bacterias primitivas, que son formas de vida muy simples y primitivas. Enseguida viene el dominio de las eubacterias o bacterias verdaderas, que son bacterias más evolucionadas y complejas. Y por último tenemos el dominio de los eucariontes, donde encontramos a los animales, plantas, hongos y protozoarios. A este esquema se le ha llamado los dominios de la vida o árbol de la vida. Conforme avanza la tecnología... Bueno, muy bien. Entonces, recordando todo esto y ya teniendo una síntesis de algunos científicos quienes descubrieron estos reinos y demás, pues vamos a sintetizar como la información. Entonces, el reino monera está formado por todas las bacterias que pueden ser consumidoras o productoras. Recordemos que las bacterias son organismos microscópicos que viven en diversos ambientes y ecosistemas. El reino monera como tal es lo que clasifica todas las bacterias de nuestro planeta. Recordemos que el 100% de las bacterias únicamente existe un 3% de seres patógenos o malignos para los ecosistemas y para los humanos. El reino protista, pues se habla de que son los primeros individuos o el grupo Archaea dentro de la clasificación taxonómica, y son esos individuos presentes en el fondo del mar primitivo, o bueno, en los mares en general, y pues se cree que Luca, el primer organismo viviente, que ha sido una hipótesis, nace siendo un protista. Tenemos el reino fungi, ya recordamos ahí en qué momento se dividen del reino vegetal. Pueden ser unicelulares y pluricelulares y actualmente se consideran descomponedores dentro de las cadenas alimenticias. Tenemos el reino vegetal, recordemos que este es un vasto reino en el que muchos individuos existen y una de las características particulares es que estos individuos pueden realizar fotosíntesis. En otras palabras, fabrican su propio alimento. Se les conoce con el término autótrofos, son la base de todos los ecosistemas, incluida el agua. El reino animal, pues también es un reino en el que se encuentran muchísimas clases de animales. Más a fondo en el reino animal, pues están clasificados los mamíferos, anfibios, reptiles, peces y aves. Y así a su vez mucho más clasificados hasta llegar al nombre de cada uno de los seres que conocemos en nuestra sociedad y en los distintos ecosistemas. Son seres pluricelulares y tienen la capacidad de desplazarse gracias a un sistema nervioso y a un sistema locomotor unidos por medio de los estímulos. Son organismos consumidores. Bueno, chicos, y una de las actividades que teníamos para poder realizar nuestro encuentro, porque básicamente esta va a ser la evaluación. Entonces, ¿en qué consiste la evaluación? Ustedes el día de hoy, pues el encuentro básicamente era muy corto, entonces lo ideal es que busquemos primero los nombres de estas especies que están en este momento aquí en la imagen, que podamos realizar una investigación a profundidad, más allá de buscar el nombre científico, el orden, el filo, ¿sí? Es como buscar ejemplo, cuál es su ambiente, cuál es su ecosistema,
¿Cuál es su forma de reproducción? ¿Cuál es su forma de respiración? ¿Qué cosas en común tienen estos 6 individuos? En los otros grupos compartían de que todos pertenecían al reino animal. Ok, todos hacen parte del grupo de los eucariotas. Perfecto. Todos son vertebrados. Perfecto. ¿Sí? Son cosas en común. Y digamos, si hablamos de todos los vertebrados de estas imágenes, todos son vertebrados. Todos son animales, todos son eucariotas. Pero si ya vamos, ejemplo, a los tipos de respiración, entonces ya encontramos respiración branquial, respiración pulmonar, respiración cutánea. ¿Sí? Si vamos a la reproducción, tenemos una reproducción sexual por medio de la fecundación, ¿sí? Tanto la fecundación por medio de una relación sexual, por decirlo así, o un apareamiento de los individuos, como también otros tipos de reproducción. Quiero que hagamos un proceso de investigación a profundidad y la evaluación de cada uno es hacer esa síntesis de estas especies en una hoja. Lo hicimos en clase virtual y los chicos contestaron, entonces la clase de los otros novenos fue de forma oral. En el caso de ustedes, pues por haber sido de esta manera, pues por eso les solicito en una hoja, puede ser en una hoja blanca, usted puede colocar, puede imprimir si quiere, o puede poner estas imágenes y al ladito su ecosistema, su forma de reproducción, ¿sí? Digamos, cuál es el beneficio, cuáles son las características importantes de estos animales, son depredadores, son mamíferos, ¿sí? Entonces, todas estas características las vamos a tener igual con esta imagen de las plantas. Entonces, tenemos en este momento estos individuos vegetales que quiero que también busquen los nombres. No les di los nombres de acá y tampoco les voy a dar los nombres de acá porque quiero que lo investiguen por su cuenta y que ustedes realicen ese proceso de investigación de una forma completa. Lo único que sí les puedo decir en este caso es que las plantas que busqué para esta imagen que les comparto en el momento son plantas supremamente esenciales para la vida de nosotros y también para, de una u otra manera, ser una identidad nacional. Entonces, para que por favor, esa es la actividad que vamos a hacer. Esa actividad la vamos a enviar por la misma asignación que yo les voy a enviar este video. Entonces ustedes lo que hacen es que adjuntan su documento y lo suben antes de las 10 pm, bueno, hasta las 10 pm. Y pues muchachos, básicamente ese es el encuentro del día de hoy. Finalizando, pues como todo, recordemos que un árbol por su nombre quiere decir que existe un punto en el que todo se une. Y ese es supuestamente pues el origen de todos los seres vivos, que viene a partir de una célula ancestral que se encontraba en el fondo del mar primitivo, o se le conoce con el nombre de las arqueobacterias o bacterias primitivas. Desde esos individuos quiere decir que se desarrollaron todas las formas de vida posibles que existen en el planeta. Quiere decir, en otros términos, que un ser humano en algún tiempo de la historia fue una especie muy similar a un molusco, a un crustáceo, a un equinodermo, o sea, dentro del ADN de todos estos animales existe un ancestro común. Esos ancestros comunes, ejemplo, entre un mamífero y un pez, se desconoce. Se cree que es, ejemplo, los tetrápodos, que es como la unión de estas dos especies, pero mucho más atrás, si vamos hasta el punto en el que inicia la vida, pues todos estos animales, todas estas especies vegetales, hongos, en algún punto de ese camino evolutivo éramos los mismos, éramos los mismos. Por eso es una hipótesis. Finalmente, muchachos, todo esto fue promovido por nuestro gran científico Charles Darwin, que no es mencionado en el video que les compartí hace un momento, pero él propuso que todas estas especies, a pesar de tener un nombre científico y a pesar de organizarlos y hacer la taxonomía, todos tenían algo en común, todos venían de un ancestro común por medio de la evolución y la adaptación y la selección natural. Muy bien, chicos, eso era todo. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Les pido por favor que esta actividad la hagan llegar antes de las 10 pm únicamente por esta asignación de Edmodo. No siendo más, muchachos, les deseo un excelente fin de semana y prepárense porque la semana entrante
Vamos a trabajar algo que se llaman los podcasts. Investiguen de qué consta, de qué trata y vayan ustedes como buscando todas las herramientas para garantizar que puedan elaborar un podcast con las características que yo les voy a enviar. Chicos, Dios los bendiga y entonces estamos hablando. Hasta luego.